¿Cómo me le va, Carlos? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Yuri, a toda la ciudadanía del Cantón Pedernal, del norte de nuestra querida provincia Manaví, el Ecuador del Mundo, igual a Jonathan y todos los que hacen al Radio Imperio. No sé cómo me escucha, Yuri, yo escuchaba como un eco. ¿Me podría confirmar? Sí, lo escucho bien. Ya. Primero debo manifestar que este es un triunfo del pueblo ecuatoriano. Este proceso electoral, primero, la gran vocación cívica democrática del pueblo ecuatoriano se volvió a reafirmar en el domingo al acudir masivamente a las urnas. Segundo, la gran demostración de patriotismo, de inteligencia que dio el soberano en todo el Ecuador al gobierno nacional, que hay que entender, este es un momento importante para el gobierno nacional. Yo creo que el presidente de la República, Daniel Noboa, tiene hoy día una herramienta importante que es entender y escuchar al soberano, al pueblo. Y creo que hay que hacer cambios profundos, empezando por su gabinete. Hemos visto que ha hecho algunos cambios, ha hecho otros movimientos internos, pero yo creo que inclusive hay algunos ministros que haciendo un buen trabajo se han ido, pero no sé, hasta ahora he escuchado con certeza, con claridad, el mismo presidente de la República decir, sí, señores, hay un mandato del pueblo ecuatoriano, escuchamos el mandato, vamos a rectificar lo que hay que rectificar, vamos a empezar a hacer un autoanálisis de una forma severa para mejorar las condiciones de vida del pueblo ecuatoriano. No, solamente reconoció a través de la cuenta X el triunfo y que va a seguir trabajando como lo ha hecho hasta ahora por el bien del fútbol del país. Y más aún, se van inmediatamente fuera del país cuando debe dar la cara, creo yo, y lo digo con respeto. Eso hace de un mandante, eso hace de una majestad como es la presidencia de la República, porque estamos propensos a cometer muchos errores como somos humanos, ¿cierto? Creo que esa es la primera lección que debe tener y hacer cambios profundos. Eran temas tan fundamentales como la salud, la educación, la falta de empleo y trabajo. Empezando, mire, usted ha escuchado a los voceros del gobierno que decía que apenas el 3% de ecuatorianos no tienen trabajo, cuando es una falacia. Hoy en día sabemos que el nivel de falta de empleo y trabajo normal, llega casi al 70% de los ecuatorianos, cuando es una realidad palpable. Ya hemos escuchado algunos, ya el día de ayer, algunas universidades ya se sintieron preocupadas porque han recortado alrededor de más de 130 millones de dólares a un grupo de universidades donde la juventud es la afectada. Por otro lado, aparece él en campaña diciendo que va a crear residencias universitarias. Es decir, tenemos un presidente que lastimosamente estaba en campañas permanentes, como que fuera siempre campaña, cuando hay que sentarse a conversar con todos los sectores. Aquí nadie debe sentirse dueño del triunfo. Sí hay que reconocer que hay un perdedor, por más que no quiera decirse, que es el gobierno nacional, porque él planteó la consulta popular. Es más, las tres preguntas que tienen que ver implícitamente con la gestión del gobierno nacional, que son, siempre habló que necesitaba apoyo extranjero instalando bases para poder combatir la delincuencia cuando es una obligación del Estado. La gente le dijo mayoritariamente no. Que tiene que cambiar la constitución porque no le permite, la gente le dijo mayoritariamente no. Y la tercera, eliminar los recursos económicos para los partidos y movimientos políticos, no, cuando él debió haber exigido, ¿cierto?, dentro del presupuesto general del Estado, haber oficiado a la Contraloría, a la Procuraduría, a la misma Asamblea, que haga un seguimiento de fiscalización, dónde están los recursos, qué hizo el Consejo Nacional Electoral, para eso está el Tribunal Contencioso Electoral, ¿dónde está? Haber hecho un examen exhaustivo que exija reformar el Código de la Democracia, que cada 90 días, 120 días se le va a hacer una auditoría a todos los movimientos y partidos políticos que reciben recursos del Estado, para ver en qué han invertido, para que la realidad sea la preparación de sus cuadros, de quienes aspiren a ir a una concejalía, a una vocalía del gobierno parroquial, a una alcaldía, con un gobierno provincial, a ser asambleísta, y indudablemente hasta aspirar a ser presidente y vicepresidente de la República. De eso se trata. Pero esas tres preguntas, donde más el pueblo ecuatoriano le dijo no, no, no y no. Entonces yo creo que hay que tener la debida madurez política, leer bien los resultados,
y aterrizar un poco más y abrir el abanico para conversar con todos los sectores, guste o no nos guste, estén afín o no estén afín, de eso se trata. Y ya hemos escuchado lo que hemos venido diciendo nosotros hace algunas semanas. Es muy fácil ahorita hablar después de estos resultados. ¿Qué hemos dicho nosotros? Que tiene que remozar el gabinete, que hay que buscar cuadros que permitan mirar más allá. Indudablemente, él ha buscado que sus amigos, sus empleados, funcionarios de sus propias empresas, de la familia de él, sean los que estén hoy al frente del gobierno cuando no tienen ni la experiencia política. La capacidad pueden haberla, la pueden tener, la pueden haber tenido, pero no tienen la experiencia política. El tema público es un tema muy serio, muy real, muy importante para el país. Y lo más difícil, mire cómo nos mintieron. Anunciaron que iban a pagar a los jubilados que ya le habían transferido el 13º. Resulta que no ha sido así, sino que le adelantaron 4 días el sueldo que normalmente les llega a los primeros 20 días de cada mes. Entonces, con una total incongruencia. Permanentemente los voceros del gobierno se enredaban hablando, los mismos legisladores que salían a hablar barbaridades y media afín al gobierno. Creo que este es un momento para llamar a la unidad del país, para deponer actitudes. Si usted me pregunta a mí, si no me pregunta, yo mismo me voy a preguntar y contestar. Yo no quiero que se vaya el presidente de la República. Yo creo que el gobierno recapacite, ¿cierto? También es cierto que entender la voluntad del pueblo es primordial. Eso es importante para un gobierno. Buenos días, qué gusto poderlo saludar. Ya hoy nosotros asistiendo a esto de comentar lo que ha pasado en esta consulta electoral. Espero que esté bien de salud, porque que estando bien uno de salud puede tener diferentes actividades. Siempre pondero eso y gracias a usted que nos acompaña todos los días miércoles. Carlos, hay un tema que me preocupa y es los cambios a raíz de lo que fue esta consulta electoral. El hijo de nuestro gran amigo Pablo Rosero, sí, que es comunicador, dueño de una radio en Quito, y también él tiene un programa que se llama el show de la papaya, se llama el show de él, que tenía en un programa de una de las radios, de una de las colegas, lo tiene. Le han encargado lo delicado de ser ministro de gobierno. Lo han nombrado. Lo delicado, por eso le digo, de ser ministro de gobierno. Cargo que está ligado a cosas de seguridad nacional. ¿Cree usted que este es un movimiento de ajedrez o un capricho? Luis y Jonathan, la verdad es que no le escuché la pregunta, hay un eco. No sé si le vuelvo a llamar yo para ver si tenemos mejor comunicación, perdón. Tenemos el problema En el retorno, en el retorno, si tiene retorno la línea que le estamos enviando. Bueno, le decía Julio César, mire, estaba en esto de buscar en lo que se tiene de nuestros colegas de Exapromo, de la radio de Quito, de quién es el papá de este joven que también forma parte de esta familia que hacemos comunicación social. Hay unos en calidad de periodistas, otros en calidad de locutores, pero más allá de lo bueno o lo malo que él puede ser, porque tendrá que probarse en la arena, ¿no? En esa arena política. Hay una situación que sí me preocupa. El país necesita de cambios medulares y de expertos, por lo menos en este ministerio. Por lo menos en este ministerio. No estoy dudando de la capacidad que él pueda tener, porque cuando uno nace, Dios lo pone a uno allí, ¿no? Por esto de tener todos exactamente las mismas cualidades y capacidades, que algunos las desarrollan más, otros menos, ¿no? Pero el tema sí me preocupa, lo del Ministerio de Gobierno, Julio César. Debería de ser una persona que por lo menos ya tenga esto de, en la vida pública, haber desempeñado tan delicado cargo. Hola. Ahí sí. ¿Lo tenemos ya, Carlitos? Ya, sí. ¿Ya me escucha? A ver, concuerdo plenamente con Jonathan en el tema del Ministerio de Gobierno. Yo no jamás en mi vida puedo legitimar a nadie. Su mérito del señor Rosero, su padre fue radiodifusor, sabemos la trayectoria, él también le siguió las huellas del padre en la radiodifusión. Era una radio muy afín al gobierno, defensor del gobierno, que se hizo conocer él porque tenía un programa que hacía La Papaya, si mal no recuerdo, pero que como como lo señala ya, no tiene ninguna experiencia en el tema político, que tiene que tener la capacidad para poder dialogar con todos los sectores.
aún con los sectores mucho más recalcitrantes opositores del régimen, porque eso se trata de buscar. Mire, yo hemos escuchado anoche, del día mismo domingo, a muchos, gente que dijo, voté por el sí, pero el presidente se alejó de lo que él pronunció en la Asamblea Nacional en su primera posesión como presidente de la República, que ese odiosidad ese ambiente tenso de persecución ya terminó, hay que dejar en el olvido, pero no, al contrario, hemos visto que todos los adversarios políticos, él lo legitima, la confrontación permanente de temas, y salen coro los ministros enseguida a atacar a quien hay que atacar, cuando no se trata de ser leal a defender a ultranza. Mire, hay un adagio tan sabio que dice, rectificar es gobernar. Si yo hasta ahora he visto, y hay un cúmulo de temas, hemos escuchado, ahí vienen todos los temas, sin querer ahondar o darle, a poner más juego en la leña, pero no se trata de eso. Pero mire, el tema de los niños de las Malvinas, nunca hubo un mensaje del gobierno diciendo, lamentamos, yo como presidente de la República lamento lo que pasó con estos niños. Ya hemos visto hoy en día las audiencias, que es terrible lo que se escucha, la falta de insumos en los hospitales, que es real. Decir, vamos a declarar en emergencia solamente la compra de medicamentos. Mire, hace más de 4 meses se formó un comité para comprar los medicamentos y hasta ahora ha llegado una aspirina a los hospitales. Se hace un crédito de 250 millones para comprar medicina cuando el presupuesto del Estado está. Hay que mirar, es terrible, la ejecución presupuestaria no llega ni al 50% y estamos en el último mes del año. Entonces, todo eso fue ahondando, pero sobre todo la inteligencia del ecuatoriano. Nunca se pronunció previamente de las elecciones, ¿cierto? Y llegaron a pasar lo que pasó ahora. Entonces, esto sirve, reitero, de reflexión. Aquí no hay que vanagloriarse que perdió el gobierno. Más bien el gobierno debería rectificar, ¿cierto? Vemos que la vicepresidenta de la República le ha dado, que le hemos visto con sensatez haciendo declaraciones, ¿no? Que hay que rectificar, que hay que cambiar, que hay que ver en qué se ha fallado. Ella está encargada del Ministerio de Salud, ojalá busque a alguien, aunque sea fuera de su redil político, perdónenme la expresión, o de su entorno político, buscar algún ministro de salud que tenga la experiencia, que tenga la capacidad, que sepa mirar al tema del país, que yo creo que este es el momento, y el ministro de gobierno, que es el premier de la República en todos los estados del mundo, tiene que tener una capacidad de escuchar, de entender, de buscar, tirar puente en este momento con los actores sociales, que jugaron también un papel importante con la juventud, buscar la forma, no hacer, mire, o si revisamos el presupuesto, cero de todos los bonos que entregó, cero hay en el presupuesto para el 2026, cuando está demostrado que fue una permanente campaña política, que el Consejo Nacional Electoral es culpable, que hacer un llamado a todos los sectores, a la Asamblea, a la Corte Constitucional, a decir, señores, pongámonos de acuerdo. Mire, hablando de la Corte Constitucional, algo que es muy importante, no sé si lo dije la semana pasada, en la presidencia del presidente Uribe de Colombia, cuando se instalaron las 5, 6 o 7 bases militares que hay en Colombia, el presidente Uribe muy hábilmente firmó un acuerdo y no pasó por la función legislativa en Colombia. La Corte Constitucional de esa época después declaró inconstitucional a ese acuerdo. Y el presidente Uribe, que tenía una gran popularidad también en los primeros años de gobierno, nunca mandó a hacer una marcha para decir, vamos a estar en contra de la Corte Constitucional. La institucionalidad en el país hay que respetarla, hay que volver a tenerla, hay que buscar, hay que dejar a un lado el pasado. Reitero, ojalá. Pero el presidente se nos fue a los Estados Unidos, como diciendo, allá que son ustedes, yo me voy a los Estados Unidos a rendirle cuenta al gobierno porque perdimos la consulta popular. Carlos, en un análisis frío y sesudo, ¿cree usted que el ministro de Gobierno, Reimenberg, que algunos le pusieron Rambo, del 1 al 100, podrá llegar a un nivel aceptable? El ministro del Interior, perdón. Mire, el ministro del Interior se caracterizó por dos cosas. Una, por
hacer mucha información de los operativos que hacía el gobierno y salía enseguida, hemos capturado. Y la segunda también hacer falsos positivos. Recordemos un sinnúmero de falsos positivos que ha hecho el ministro, empezando su gestión que le pidió la renuncia a todos los generales y ninguno le presentó. Pues los últimos acontecimientos, cuando hizo alarde que había cogido un grupo de ciudadanos que iban a hacer el fraude con el no, y a los minutos salió el Consejo Nacional Electoral, que eran funcionarios del Consejo Nacional Electoral, que iban a impartir instrucciones a los delegados del proceso electoral. El mismo día de las elecciones salió a decir, mira, aquí hemos encontrado papeleta marcada, y se veía clarito que decía sí y él hablaba del no. Entonces, hay que tener también la certeza, no hay que hablar por hablar, no hay que salir a decir, el país necesita sensatez. Para mí, yo no creo que, usted me dice del 1 al 10, yo le pondría un 5 como mucho. Volver a analizar también, Carlos, es la forma de cómo se van provocando estas nuevas designaciones o estos nuevos nombramientos. Si estos están sometidos a una evaluación, yo diría que uno de los primeros breakers que tiene que saltar en este gobierno sería el del Ministerio de Infraestructura y Transporte, como se lo llama ahora, o el de Obras Públicas, como se llamaba antes, ahora es el MIT. El ingeniero Luque, que es uno de los panas, yunta, brother, ñeco del presidente de la República, hoy con algunas observaciones, usted conoce, caso Progen, por allí vinculados a que se explique, ¿no es cierto?, o que se salga de responsabilidades en lo que tiene que ver a estos procesos que ya son hoy investigados por Fiscalía. Ante la falta también de esta atención que se tiene en la vialidad del país, también debería ser uno de los ministros al cual también se puedan hacer o realizar cambios, pues, ¿no? Pero parece ser que va a ser difícil que se toque esta cartera de Estado. Lo acaba de responsabilizar hoy como presidente del Comité de Reconstrucción. Mire, no solamente el ministro Luque, la misma ministra Manzano, que cada vez que habla creo que enreda más los temas. Ella, la palabra perfecta que tiene en su ámbito es boicot, sabotaje es la palabra que ella tiene permanentemente. No ha demostrado tener un conocimiento real de temas. Mire, hoy día hay un foro en Brasil del tema ambiental y dice que Ecuador no va a renunciar a la explotación de minerales fósiles. Es decir, cuando se está tratando un tema, cuando hay que tener la realidad de decir, el Ecuador hay que saber expresar. Desde luego, pues mire, el tema de Progen es un tema real, pues. Mire cómo se vuelve a repetir los temas. Cuando hubo esa discusión entre el presidente de la República y el alcalde de Guayaquil por el tema de agua, ¿cierto? Que era agua contaminada y todo. La ministra salió a decir que era responsabilidad del alcalde, por más que sea eso un tema que esté a manos de la empresa privada, era responsabilidad del alcalde de Guayaquil, ¿cierto? Y como en Progen, la Contraloría, que también tiene que rendir cuentas, dice que no ningún ministro es responsable, que son los que están al frente de los diferentes empresas públicas, cuando es claro. ¿Qué se ha dicho al país? ¿Cuánto le cuesta al Ecuador comprar energía eléctrica? Que ya llevamos casi más de 2 meses comprándole, dicen, no hay ninguna información oficial, más de 500 megavatios a Colombia. ¿Qué costo tiene para el Ecuador? Y en Progen está el ministro Luque, él era el presidente, él era el ministro encargado también él llevó el proceso, él viajó a los Estados Unidos a ver los equipos. Él y el ex el secretario de la presidencia, Félix Bon, que el presidente de la República, recordemos, él mismo lo dijo el presidente, lo delegó para que en Colombia sea el encargado de comprar energía eléctrica. Si él fue uno de los que está dentro del tema de Progen, imagínese usted lo que podría hacer haciendo en Colombia. Entonces, hay que decir, por más que sean amigos, la amistad justamente es para eso. A ver, fallaste. Mire que ahí el caso hoy día que está al frente del Comité de Reconstrucción, se dice que hubo hemos escuchado en algunos medios, que hay facturas que el ministro de Transporte ha pagado, que son facturas así mismo como el caso del presidente del Consejo del IES, Lama, ligado a la familia de él. Y es verdad, nadie puede conocer. La familia del señor Luque siempre ha estado en el tema de construcción,
tanto como consultores como constructores, es normal, entonces habrá que ver muchos temas. Y él, indudablemente, es uno de los ministerios, ese y el de Energía y Ambiente, tiene que también buscar personas que entiendan la materia, que conozcan la realidad del país, porque el Ministerio de Obras Públicas, vea, miren, en Manabí mismo, yo no sé si en el norte de la provincia, en Manabí hay dos obras que hicieron tanto alargue, fue el ministro, fue el presidente de la República, como es el puente Lodana. Ya mismo va a tener un año, o ya tiene un año desde que fue contratado, y usted ve el avance en la vía que conecta a Manabí con Guayas, en el sitio del Quimí, que se cayó el puente. Usted vea también hace un año, ahí está el puente. Van como a paso de tortuga, lento, ¿cierto? Entonces hay un sinnúmero de temas que es el momento más oportuno. Cuando yo vi que le habían pedido la renuncia a todos, digo, bienvenido sea. Pero él, reitero, tiene que mirar más allá, no solamente buscar entre sus amigos, ¿cierto? Entre sus colaboradores de sus empresas, buscar perfiles que permitan hoy en día, él tiene 3 años más adelante, pero recordemos también que es cierto, el presidente Lazo, el expresidente Lazo, perdió una consulta popular y en 90, 120 días hubo la muerte cruzada. Cuidado, se va a ahondar esto. Claro, hay una diferencia, él tiene una mayoría, tiene un buen bloque de legisladores propios del gobierno y con otros legisladores hacen una mayoría que también no es tan sólida, ¿cierto? Y este tema electoral, que gran parte son legisladores de provincia, van a entender el mensaje de sus conciudadanos, de su provincia, al haber votado o no, que ellos también tienen que empezar a mirar cómo responden a sus mandantes en cada una de sus provincias. Entonces, ese tema, él debería ampliar, buscar un consenso, ¿cierto? El presidente de la Asamblea, que hemos visto que hay mucho reparo en él, que ofreció trabajar 5 días a la semana y hemos visto que en suma, en todo el tiempo que está, no hay ni 3 días a la semana que han trabajado, como estos últimos 15 días, informe mismo de los mismos asambleístas, que no ha habido sesión de pleno. ¿Por qué? Porque andaban ellos en campaña. Entonces, ese doble discurso hay que terminarlo. Hay que sentarse a realidad y ampliar, conversar con todos los sectores, guste o no nos guste, para poder poner en ejercicio. Ya hemos visto una declaración de una presidenta de una comisión que le han quitado hasta los comunicadores para no poder informar al país. Interesante siempre los temas que se tratan con usted acerca de la realidad nacional. Pase buen día, Carlos. Muchas gracias a usted, a Jonathan, a todo lo que hace el Radio Imperio, pero sobre todo a la ciudadanía manabita por haber dado esa demostración de convicción, de pensar en mejores días para el país y el pueblo ecuatoriano. Y asimismo que Dios sigue iluminando y bendiciendo a todos los hogares y familias manabitas ecuatorianas. Muchas gracias.